Buenas noches, Eliana Vil, Manuel. Bueno, si les parece, damos un minutito más para que se incorpore algún otro compañero y iniciamos ahorita en un minutito. Muchas gracias por estar conectados hoy domingo a las 9 de la noche. Pues vamos a aprovechar para platicarles un poco de este módulo. Bueno, ya conforme se vayan incorporando, bueno, pues ya continuamos y se les va dando acceso. Buenas noches de nueva cuenta. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy su asesor para esta materia de Derecho Constitucional. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad La Salle Bajío, una maestría en Derecho Civil, en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. He trabajado como académico los últimos 24 años para la propia Universidad de La Salle, Universidad ULSA Cancún, ULSA Salamanca, en la Universidad de Guanajuato, en el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, pues he trabajado también como magistrado propietario de la cuarta sala en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal de Justicia Administrativa. He trabajado también como secretario técnico del gobernador. También fungido como asesor jurídico en 3 periodos con 3 gobernadores. Y, y pues he trabajado en la iniciativa privada y en gobierno. En gobierno, bueno, pues esos son algunos de los cargos y bueno, también colaborando en algunas secretarías como Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Secretaría Particular del Gobernador y en la iniciativa privada, pues como abogado general de la Universidad de La Salle Bajío y como llegué a estar como subdirector de campus y como asesor también jurídico y director de normatividad y bueno, son ahí algunas partes de, a grosso modo, lo que hemos estado realizando. La licenciatura en Derecho es una licenciatura muy bonita. Permite irse profesionalizando en distintas áreas, en distintas ramas. Yo estoy especializado en lo que es el derecho constitucional, lo que es el derecho administrativo, el procesal constitucional, en lo que es en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en distintos temas. Anteriormente, pues era muy normal el decir, pues son abogados que están abarcando todas las ramas. Hoy en día, Manuel, tienes un poco de problemas por escuchar. Déjame reviso que el volumen esté al 100. Está al 100. No sé si haya algún problema en la conexión. Vamos a esperar que esté correcto. Qué caray. Bueno, esperemos que se restablezca. No sé si Elia, Nabil, tengas problemas con el audio.
No, todo bien, todo en orden. Correcto. Bueno, esperemos que se estabilice la señal, Manuel, y que pueda continuar. Como les decía, esta materia de derecho constitucional es muy importante porque vamos a encontrar en el derecho constitucional la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Hay distintos sistemas jurídicos a nivel mundial, algunos que es el sistema jurídico republicano, el sistema Ay, presidencial, el sistema monárquico, distintos sistemas jurídicos. Aquí en México tenemos un sistema jurídico que es una república representativa, democrática, laica y federal, integrada por todo el territorio nacional, que se conforma por 31 entidades federativas y la Ciudad de México. Y cada una de esas entidades federativas está dividida hacia su interior en un sistema jurídico que son los ayuntamientos. Existen tres órdenes o niveles de gobierno, que es el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Hay tres órdenes o niveles de gobierno. Les repito, el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Esos tres órdenes de gobierno que nos hablan acerca de la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, a nivel federal pues encontramos, Ana Cristina, bienvenida. Encontramos a nivel federal una división de poderes. Tenemos un ejecutivo, un legislativo y un judicial a nivel federal. El ejecutivo a nivel federal es el presidente de la República y el presidente de la República para realizar sus funciones, Ana Cristina, buenas noches. A nivel federal tenemos pues el ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, presidente de la República, que se auxilia de una administración centralizada y descentralizada, que son las secretarías de Estado, pero también se encargan de realizar funciones determinadas empresas que se encargan para brindar algún servicio en particular. Esas se le llaman descentralizadas, como el Instituto Mexicano de Seguro Social, Petróleos Mexicanos. Hay algunas instancias o algunas dependencias que también brindan servicios a nivel nacional. Entonces, a nivel federal dijimos, hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es el presidente de la República con una administración pública, centralizada y descentralizada. Está un poder judicial que se integra por, encabezándolo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Consejo de la Judicatura Federal y los tribunales colegiados de circuito. ¿Por qué colegiado de circuito? Es colegiado porque se entrega por tres magistrados, por eso es colegiado, es un tribunal colegiado porque se entrega por tres magistrados. Y es de circuito porque a nivel nacional el territorio se divide en espacios geográficos que se llaman distritos. Entonces así podemos encontrar 200 distritos porque el territorio nacional está dividido en 200 espacios geográficos y así, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, por citar un ejemplo, estamos en el 16º circuito, por ejemplo. Entonces el territorio nacional se divide pues en varios territorios para efectos de poder judicial que son circuitos. Entonces, el ejecutivo es el presidente de la República, el judicial, la Suprema Corte de Justicia y otros magistrados y jueces, y el poder legislativo a nivel federal lo encabeza el Congreso de la Unión, que se integra de dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Repito, existen tres órdenes o niveles de gobierno en el país, el federal, el estatal y el municipal. A nivel federal hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo a nivel federal es el presidente de la República y se auxilia de especialistas en distintos temas, el secretario de Economía, el secretario de Salud, el secretario de Educación, etcétera. El Poder Judicial se integra por jueces y magistrados y ministros. Entre ellos están los ministros de la Corte, que son 11 ministros, están los magistrados de los tribunales colegiados de circuito. Dijimos que eran colegiados porque los tribunales se integran por tres magistrados, por eso es colegiado, entre tres toman una decisión. Y es de circuito porque el territorio nacional está dividido en espacios geográficos que se les denomina circuitos. Y el poder legislativo, les decía, a nivel nacional tenemos dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. 500 diputados, 500 diputados.
300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, o también llamados plurinominales. 300 diputados de mayoría son electos en 300 distritos electorales, ¿sí? Y 200 de representación proporcional. Ok, eso es el poder legislativo, la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Senadores son 128 senadores. Ahorita estoy haciendo el esbozo o el panorama global de cómo está organizado el sistema jurídico mexicano. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En la Constitución. Si queremos, por ejemplo, checar cómo funciona una lavadora, pues nos remitimos a su manual. Si queremos revisar cómo funciona nuestro país, hay que remitirnos a su manual, que es el que lo estructuró, lo organizó, que es nuestra Constitución. Y en nuestra Constitución va a decir que nuestro territorio nacional se integra por 31 estados y la Ciudad de México. Cada uno de esos estados está dividido en municipios y existen 3 órdenes o niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. El federal y el estatal hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel municipal no hay división de poderes. Buenas noches, Olivia. Bienvenida. Y a nivel municipal, Buenas noches, gracias. y a nivel municipal, pues solamente tenemos el ayuntamiento. Entonces, esto es para definir, pues, cómo está estructurado la organización política en nuestro país. A nivel estatal tenemos el gobernador, que representa al poder ejecutivo, al Congreso del Estado o los diputados locales, que representan al poder legislativo, y también existe un Supremo Tribunal o Tribunal Superior de Justicia con jueces que representan al poder judicial. A nivel municipal no hay división de poderes, es un solo poder. El poder se llama ayuntamiento, ¿sí? A nivel federal y a nivel local hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero a nivel municipal hay un solo poder que se llama ayuntamiento. Bueno, esa es la estructura de cómo funciona nuestro país. Regreso un poco a nuestro curso. Nuestro curso, como les decía, pues lo arrancamos este lunes 3 de junio. Concluye el miércoles 26 de junio. Básicamente, vamos a estar exponiendo, como les decía, la organización, estructura y funcionamiento a lo largo de 3 y media semanas. Se compone pues de 3 unidades y en cada una de las unidades vamos a encontrar distintos retos. Así nos encontramos con 6 retos y una autoevaluación. El primer reto lo encontramos en la unidad 1. Es un cuestionario sobre cómo entendemos a la Constitución y la forma como los vivimos. Hay una lectura que nos habla acerca de la evolución histórica de las constituciones que hemos tenido y los tipos de constituciones. Hay algunas constituciones que son rígidas, algunas constituciones que son flexibles, etc. Hay el reto 2, que es un envío. En ese reto 2 se solicita que se haga un diagrama de flujo, o sea, un esquema donde se plasme el proceso legislativo de reforma constitucional. El proceso legislativo, recuerden, comienza con una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación y la iniciación de la vigencia. La iniciativa, quienes tienen derecho a iniciar leyes o a presentar normas para que se regulen determinadas situaciones, pues el presidente de la República, los diputados, los senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el ramo de su competencia, las legislaturas de los estados. También existe, por ejemplo, el tema de la iniciativa popular, en donde un determinado porcentaje de la población puede presentar unas iniciativas o acercarse a través de su diputado o de su senador. Entonces, en el constituyente permanente se establece pues ese proceso legislativo que ya les comenté, y de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, además de la aprobación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, hay que remitirse a los congresos de los estados, 31 estados y la Ciudad de México, para que lo apruebe la mayoría de los congresos. A ese se le llama constituyente permanente. La Constitución solamente se puede reformar con una mayoría calificada de la Cámara de Diputados, mayoría calificada de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos de los estados. De tal suerte que se puede presentar un tema para hacer una ley en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un senador y un diputado? Por ejemplo,
Un diputado pues dura 3 años en el cargo, un senador dura 6. Pero básicamente, además de eso, los senadores de la República representan a las entidades federativas y se encargan de asuntos principalmente de política exterior. Y los diputados representan a la ciudadanía, a la población. El territorio nacional se divide en 300 distritos. PAN, PRI, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, todos los partidos políticos presentan candidatos, ya sea individual o en coalición. Y entonces ganan una elección y entonces cada distrito tiene un diputado. Ese diputado representa a los que viven en ese distrito y ese distrito se integra pues por un número de personas que viven ahí. Y entonces el diputado representa a la población, mientras que el senador representa a un estado. La Cámara de Senadores básicamente atiende asuntos de política exterior y la Cámara de Diputados asuntos de política interior. Senadores duran 6 años, diputados duran 3 años. Entonces, eso es en el reto 2, el constituyente permanente, y también ahí, pues tienen que incluir un ejemplo de una reforma constitucional. Viene después en el reto 3 un caso, Marbury contra Madison, donde nos plantea sobre todo el tema de la supremacía constitucional y cómo están las relaciones entre las propias autoridades y el tema también de la jerarquía normativa. La Constitución es la norma suprema, ¿sí? Y también cómo se resuelven las pugnas entre las distintas autoridades y también nos habla pues de la ubicación de un tribunal. Es un estudio muy interesante, ahí por ahí les incluí un video también muy didáctico acerca de cómo se va describiendo el caso Marbury contra Madison. Hay que tener una participación en el foro donde se presentan, dan su nombre, exponen, por ejemplo, por qué están estudiando esta licenciatura y van respondiendo ciertos planteamientos en este foro y tienen que estar haciendo un par de interpelaciones o retroalimentaciones a algún compañero o alguna compañera. Y tienen que enviar evidencia de eso que se está subiendo en el foro. Ese es en el reto 3. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta respecto del reto 1, del reto 2, del reto 3? Ana Cristina, Olivia, Alejandra, Elia Nabil. No, ninguno hasta el momento. De acuerdo. No duden en interrumpirme en cualquier momento, con todo gusto. Continuamos entonces. En el reto 4 nos habla sobre los derechos humanos y la Constitución. Ahí tenemos que ubicar que dentro de nuestra Constitución, la primera parte, lo que es la parte dogmática, encontramos en el capítulo primero de nuestra Constitución los primeros 29 artículos. Ahí encontramos a los derechos humanos. Y en el reto 4 vamos a estar ubicando a los derechos humanos. Bienvenido, buenas noches. Qué bueno que pueda acompañar. Estamos exponiendo ahorita los retos. En el reto 4, como decía, los derechos humanos y la Constitución tienen que ubicar una nota preferentemente reciente, puede ser de temas como cuáles, la prisión preventiva oficiosa, el aborto, el derecho a la vida, dependiendo pues del enfoque que se le quiera dar, el derecho de los migrantes, temas de prisiones, temas, por ejemplo, de que detuvieron una persona que había cometido alguna violación, algún robo o alguna situación que ustedes consideren relevante e interesante. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Senado de la República tienen una relación de todos los tratados internacionales que regulan la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre algún tema. Entonces, pues pueden estar ubicando alguna noticia en algún diario, o como dicen coloquialmente, googlear, buscarle ahí en el buscador, valga la redundancia, alguna noticia y estarla analizando a la luz de los derechos humanos. Y sobre todo, dejar en claro que prevalece pues el derecho consignado en nuestra Constitución. Eso es en el reto 4. Y en el reto 5 nos habla sobre la división de poderes. Es un cuestionario, como yo les decía, en México tenemos un territorio nacional que se divide en 31 entidades federativas y la Ciudad de México. Existen 3 órdenes o niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. El federal y el estatal tienen una división de poderes, ejecutivo, legislativo
y judicial. El ejecutivo, presidente de la República, en el estado gobernador. El legislativo, a nivel federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y a nivel local o estatal, el Congreso del Estado. Y el Poder Judicial, a nivel federal, lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, los juzgados de distrito, y esos magistrados y esos jueces se ubican en todo el territorio nacional. Y a nivel local, pues también hay un tribunal superior o supremo tribunal con jueces que se encargan por distintas materias, jueces de lo familiar, jueces de lo mercantil, civil, jueces penales, jueces para adolescentes, jueces en materia laboral, en todos los temas. Y ellos se van a encargar de estar aplicando la justicia al caso concreto. Por ejemplo, la norma dice, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a una persona, que va a realizar el juez. Si determina que esta persona privó de la vida a esta otra persona, luego entonces, quien privó de la vida a esta persona cometió el delito de homicidio. ¿Qué se le hace a quien comete el delito de homicidio? Pues se hace merecedor a una pena privativa de libertad, 40 años, por ejemplo, dependiendo pues el caso. Entonces el juez va a aplicar la norma al caso concreto. La ley dice, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a una persona. Si una persona priva de la vida a otra persona, es decir, le quita la vida, lo mata, pues entonces se convierte en homicida. ¿Y qué le pasa a los homicidas? Tienen que compurgar una pena de prisión privativa de la libertad, dependiendo pues de la gravedad o la intencionalidad. No es lo mismo que vayas en tu carro, por ejemplo, y accidentalmente atropelles a una persona. No es lo mismo que vayas, por ejemplo, por la calle y te llenas de ira y sacas una pistola, no sé de dónde, y asesinas a otra persona. Es distinto pues el grado de intencionalidad, pero eso lo regula, por ejemplo, el derecho penal, ¿sí? En nuestro derecho constitucional, que es el que estamos viendo, ahí se establecen, por ejemplo, las distintas disciplinas en materia mercantil, en materia laboral, en materia penal, agraria, y nuestro derecho constitucional es la base de todo nuestro sistema jurídico mexicano. Por eso digo que es como un manual donde vamos a encontrar cómo funciona nuestro Estado mexicano, cómo está estructurado, cómo funciona, cómo está regulado. Entonces, en la unidad 2 nos habla de la división de poderes, que nos decía poder ejecutivo, legislativo y judicial, y ahí pues viene una descriptiva de lo que le compete a cada uno de ellos. Y en la unidad 3 nos habla de un tema que es el reto 6, la inconstitucionalidad y las controversias. Son dos sistemas que existen. La inconstitucionalidad es cuando una norma va en contra de la Constitución. La Constitución es nuestra norma suprema. Por encima de la Constitución o en contra de la Constitución no podemos poner nada. ¿Sí? Vamos a pensar que en un municipio ellos dicen, pues nosotros estamos cansados de la delincuencia. Y entonces aquí en nuestro municipio vamos a imponer la pena de muerte. Digo, es comprensible que se pudiera dar un hartazgo, una, este, una rabia que se pudiera dar pues por esa situación, pero nuestra Constitución no prevé la pena de muerte. Entonces, esa norma que se cree, por ejemplo, en ese municipio, en el municipio de, perdonando la expresión, se me ocurre, digamos, el municipio de Tangamandapio, dice, pues aquí se va a sancionar con pena de muerte a aquellos que sean ladrones o extorsionadores. Pues no se puede porque nuestra Constitución no prevé como pena máxima la pena de muerte. Entonces, esa norma sería inconstitucional, porque va en contra de lo que prevé la Constitución. La Constitución prevé, pues, un marco regulador y sobre eso no podemos irnos más. Hay un principio de legalidad, está regulado en el artículo 1 constitucional. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le prevé o le ordena. Y el gobernado, los ciudadanos, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Luego entonces, el gobernado puede hacer todo lo que quiera. Si no está prohibido, está permitido. Pero la autoridad tiene que hacer y debe hacer todo aquello lo que la ley le marca. No puede hacer más porque sería un abuso de autoridad. No podría hacer menos porque pues se dijo, no, pues no está haciendo su función. Puede ser incluso sancionado en un sistema pues de anticorrupción, por ejemplo. Entonces,
El reto 6 nos habla de la inconstitucionalidad y también de las controversias constitucionales. Entonces, la inconstitucionalidad es cuando una norma va en contra de la Constitución. Y la controversia constitucional va cuando una autoridad dicta una situación en contra de la Constitución. Entonces, quien resuelve es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un tribunal constitucional, es de análisis de la Constitución para determinar cuál autoridad tiene razón. Una cosa dice el presidente, otra cosa dicen, por ejemplo, los diputados o los senadores o los congresos locales, y entonces se resuelve una controversia constitucional. Este reto, pues, nos habla de una lectura que se tiene que realizar respecto de una sentencia que emitió un ministro de la Corte y hay que emitir una opinión en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Entonces, recapitulo. Este curso inició el lunes 3 de junio, concluye el miércoles 26 de junio, son 3.5 semanas, son 3 unidades las que tienen que realizar, son 6 retos los que tienen que estar realizando, tienen que estar remitiendo el reto 2 que nos habla del proceso legislativo, el reto 3 que nos habla del caso Marbury contra Madison, el reto 4 que es un análisis de una noticia, analizándola pues con un derecho humano, el reto 6, que es una lectura que tienen que realizar y tienen que hacer un análisis comparativo, definiendo pues lo que es una acción inconstitucional y una controversia constitucional. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, Ana Cristina, Alejandra, Manuel, Elia, Olivia, Leo que dice ahí pos. Sí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bueno, continuamos como les decía. Nuestra Constitución se integra pues por 9 títulos, por 136 artículos. Tiene una parte que es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es como la teoría que nos dice cómo debe de ser nuestra forma de organización. Decíamos que México es una república representativa, democrática y federal. Es república en oposición a ser una monarquía. No tenemos un rey, tenemos una república donde hay una división de poderes. El poder está fraccionado y se eligen de manera democrática. Entonces no es una monarquía, no es una dictadura. Es representativa. Los que están en el cargo representan a la sociedad. De repente, a nuestros gobernantes, perdonando la expresión, pues a veces se les sube el poder y entonces piensan que ellos son los más poderosos, pero no debemos de olvidar que hay un contrato de mandato. En un contrato de mandato hay alguien que manda y hay alguien que obedece. El presidente de la República se lo suele decir el primer mandatario. En el contrato de mandato hay 2 figuras, el mandante, que es el que dicta la orden, y el mandatario, que es el que obedece. Entonces, si decimos que el presidente de la República es el primer mandatario, debe de ser entonces el primero en obedecer. ¿En obedecer qué? En obedecer lo necesario para que el pueblo, para que la nación tenga un bienestar público temporal. Es decir, que tenga todos los satisfactores y tenga todo lo necesario para que vivan no solamente bien, sino que vivan en condiciones dignas. Entonces, nuestros autoridades, nuestros gobernantes son mandatarios. Es decir, en un contrato de mandato, el pueblo es el que manda, es el mandante, y el servidor público es el mandatario, es el que obedece. Pero a veces nosotros mismos cometemos los errores de encumbrarlos y llevarlos y ensalzarlos y decirles, casi, casi cuando pregunta el gobernador, digamos, ¿qué hora es? Pues la hora que usted diga, señor gobernador, ni tal cosa. Debemos de elegir, bueno, en este caso ya hicimos un ejercicio democrático y elegimos a aquellas personas que el pueblo consideró que son los más aptos y los más capaces. Podemos estar o no de acuerdo, pero es un sistema democrático. En democracia se gana o se pierde por un voto, pero el que queda en el cargo representa a los que votaron por él y a los que no votaron por él y a los que ni siquiera se manifestaron y que no acudieron a las urnas. Entonces el gobernante representa a todos y tiene que obedecer y hacer lo necesario por el bien de la nación. Entonces, no debemos de olvidar esas situaciones.
En este caso, como les decía, la Constitución tiene la parte dogmática que nos dice es una república representativa, democrática y federal. Es federal porque está dividido en distintas entidades, 31 entidades y la Ciudad de México. Esas entidades, esos estados de la República, decidieron unirse, decidieron federarse para formar un nuevo estado que se llama Estados Unidos Mexicanos. La parte orgánica nos habla, pues, de cómo está organizada la Constitución. Nuestra Constitución se integra, como decíamos, de 136 artículos. La primera parte, pues, nos habla de los derechos humanos, nos describe de cómo está integrado el territorio nacional, nos describe quiénes son los habitantes o pobladores de nuestro país, nos describe, entre otras cosas, también cómo se describe a los extranjeros y los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos mexicanos. Después, en el título segundo, nos habla de la forma de gobierno. Como les decía, es una república representativa, democrática y federal. Y nos habla de las partes integrantes de la federación. Y el artículo 39 nos habla de la soberanía nacional. Nos dice, la soberanía nacional reside original y esencialmente en el pueblo. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Luego, entonces, el pueblo es el más poderoso. ¿Por qué? Porque él determina su forma de gobierno, su forma de organización. Y solamente el pueblo lo puede modificar. ¿Cómo lo va a modificar? Pues a través de las estructuras que el propio pueblo tiene para hacerlo. ¿Cómo sería? Pues a través del constituyente permanente, ya habíamos comentado. El constituyente permanente es el idóneo para modificar la propia constitución, que es el voto de ambas cámaras, el voto calificado de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos de los estados. El título tercero de nuestra Constitución nos habla de la división de poderes, como decía, nos habla de que existen 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y en el federal y en el estatal hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, presidente de la República, gobernador, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y en el estado, Congreso del Estado. A nivel federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, y a nivel local, Tribunal Superior o Supremo Tribunal de Justicia. Y a nivel municipal, es un órgano colegiado que se llama ayuntamiento. No hay división de poderes, es un solo poder, que es el que gobierna a los municipios, al municipio. En el caso de la Ciudad de México, de acuerdo con el artículo 122, pues nos habla de alcaldías, que antes eran delegaciones, y está en un proceso de convertirse en una entidad federativa como tal. Dejó de ser pues una regencia, la regencia capitalina, dejó de ser como una jefatura pues de gobierno y está en ese proceso de convertirse en un estado, en el estado 32, en ese proceso. El título cuarto de la Constitución nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos. Los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidades administrativas por no hacer lo que tienen obligación de realizar. Pueden ser sancionados de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Existen 3 sistemas: el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Estos 3 sistemas, Nacional Anticorrupción, el Nacional de Transparencia y el de Fiscalización, funcionan revisando que los servidores públicos hagan aquello por lo que fueron contratados. Y si no lo realizan, pues pueden ser separados del cargo, inhabilitados y sancionados e incluso hasta prisión. Y no solamente los servidores públicos, sino también los particulares que hayan coparticipado o colaborado con algún servidor público deshonesto. En ese sentido, en esa tesitura. Entonces pueden tener responsabilidad administrativa, responsabilidad patrimonial, distintos tipos de responsabilidades. El título quinto nos habla pues de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. El artículo 115 y 122 nos habla de los municipios. El título sexto nos habla del trabajo y la previsión social, viene en el artículo 123. Hay 2 regímenes de trabajo, los trabajadores al servicio del Estado y los trabajadores en la iniciativa privada y con sus beneficios. Nos habla de las prevenciones generales, el artículo 135 nos habla de las reformas a la Constitución y el 136 de la inviolabilidad a la Constitución. Es un panorama global.
Yo le reitero, estoy a sus órdenes en el chat, mándenme mensajes, pregúntenme, yo les estaría compartiendo información, si ustedes lo consideran adicional. Yo les reconozco precisamente este esfuerzo que están realizando. Sé que no es fácil estar conectado para ustedes un domingo en la noche, después de una jornada, pues de toda una semana. Pero más allá, lo que están realizando al realizar estos módulos es muy importante y es una carrera muy importante. Debemos de participar y recuperar el destino de nuestro derecho, de nuestro Estado en nuestras manos y ser partícipes. Es algo muy importante que tenemos que estar realizando y ya después, pues, estarnos profesionalizando, especializando, mejor dicho, en algún tema, derecho aduanal, derecho laboral, derecho agrario, derecho, penal, constitucional, administrativo, etcétera. Estarnos especializando, estar atendiendo y pues ser esa respuesta a nuestra comunidad. Y le reitero, cuentan con un servidor, para estar aclarando cualquier duda, cualquier pregunta, a través del mensajero del chat. Yo lo estoy ahí revisando constantemente a través de el correo electrónico, cualquier duda, cualquier pregunta. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Manuel, Alejandra, Elia, Nabil, Olivia, Ana Cristina, ahí pues, Por el momento yo no. muchas gracias, Manuel, Olivia. No, por el momento no. De acuerdo. Sí. Yo, bueno, en este caso me falta la última unidad. ¿La puedo terminar o tengo que cumplir pues las fechas? Yo les estoy subiendo un cronograma. Ustedes, si se ajustan a sus tiempos y les es posible, pueden adelantarlo sin ningún problema. Yo les voy a estar subiendo el día de mañana el avance para la segunda semana, porque así me lo piden, que les haga el cronograma, pues, de todo el curso y que semanalmente les esté, muchas gracias, Alejandra, que esté subiendo semanalmente las actividades que tienen que estar realizando. Entonces, sin problema lo puedes realizar. Es un grupo de 55 personas, 4 personas ya tienen acreditada la materia porque así lo hicieron, entonces no hay ningún problema con ello. Adelante. Ok, está bien, gracias. Sí, incluso si tienen alguna duda de esos temas ya del reto 6, del reto 4, con todo gusto, les apoyo, les mando alguna información complementaria, sin problema. Ok, está bien, gracias. Al contrario, esta sesión está quedando videograbada, la vamos a estar subiendo, la voy a estar subiendo también para que puedan estarla accediendo con posterioridad. Y como les digo, les estoy subiendo también alguna información complementaria adicional para que, pues, en la medida de la oportunidad puedan estarla checando, puedan estar revisando sus lecciones, puedan estar cumpliendo sus retos, y no está por demás que sigan con ese hábito de la lectura. Es muy importante en un abogado que desarrollen ese hábito de la lectura para que crezca, para que se incremente su léxico, su vocabulario y tengan también ese panorama que les da otra visión, otra oportunidad. Les repito, el derecho es una profesión muy bonita y se puede hacer muchísimo bien empleado esta carrera. Yo les felicito por estar, pues, cursando esta licenciatura y esta materia directamente de derecho constitucional, pues es la base de nuestro derecho mexicano, porque precisamente, les repito, en nuestro derecho constitucional, pues encontramos la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Ahí encontramos la base de cada una de las ramas del derecho, de cómo está organizado nuestro Estado país, de cómo está organizado nuestro Estado, cómo está organizado nuestro municipio, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, el marco de derechos humanos y todas las reglas que se tienen que estar realizando para esta nación. Les digo, voy a estar subiendo este material y me reitero, pues, a sus apresables órdenes, consideraciones. Quedo pendiente y a la orden. Y realmente muchísimas gracias por unirse en esta sesión. Y ya si vemos la oportunidad, pues podemos hacer otras sesiones sin problema. Ya lo vamos platicando. Yo subo este material. Muchísimas gracias a todos, Alejandra, Ana Cristina, Manuel, Elia, Olivia, ahí pues por estar conectados y seguimos pendientes y a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonito domingo.